Muy buenos días, hermanos. El título del pensamiento que quería compartir con ustedes hoy es la transformación. Está basado en un texto que conocemos muy bien de 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Les invito a buscar 2 Corintios 3, 18, que dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La transformación. En el diccionario podemos encontrar alguna definición de transformación, quizás como esta. Transformación es una acción o proceso mediante el cual algo se modifica, se altera o cambia de forma, pero manteniendo su identidad. Es necesario que entendamos que cuando hablamos de transformación estamos hablando de un proceso, por lo cual lo que está involucrado es el tiempo. Hablamos de cambios que son profundos y definitivos, de tal manera que el producto final sea muy diferente al que inició. Todos conocemos algún ejemplo de la vida natural. Quizás el más conocido es el proceso por el cual una fea oruga se transforma en una hermosa mariposa. Un día esa oruga, un simple gusano, se envuelve en un capullo y su cuerpo experimenta algo profundo que lo transforma en una criatura completamente diferente, de arrastrarse por el piso a volar por encima de todas las cosas. Una vida diferente en un ser que ahora es diferente. Esto tiene un paralelismo en la vida espiritual. La Biblia nos enseña de un proceso de transformación que tiene que ocurrir en nuestra vida. Cuando vinimos a Cristo, Él nos amó a pesar de nuestros pecados, de nuestros defectos, de nuestras maldades. El Señor nos recibió tal como somos, nos abrazó, nos perdonó. Pero después de un tiempo Dios espera cambios en nuestra manera de hablar, de pensar, de sentir y de actuar. Él nos dice: ahora ya no te acepto como sos, ahora quiero que crezcas, quiero que madures, quiero que desarrolles tu carácter, quiero que seas transformado en otra persona. Hermanos, necesitamos ser transformados por Dios. Nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro ministerio, nuestra iglesia necesitan ser transformados por Dios. El proceso de transformación es posible, pero también es necesario y es real en la vida del creyente. Todos tenemos un comienzo, nacemos a una nueva vida cuando recibimos a Cristo, somos bebés espirituales. En ese momento comienza un proceso que tiene por objeto el transformarnos en seres diferentes a los que éramos antes. Un proceso que no es natural, un proceso que involucra a todo el ser y que ha de durar toda la vida. Un proceso de transformación que nos llevará de ser un bebé espiritual a ser adulto, responsable y espiritual. Pablo les escribe a los creyentes de Corinto la segunda carta y contrasta la gloria de la antigua dispensación con la de la nueva. Aquella, dice Pablo, fue gloriosa. El mismo instrumento que la introdujo Moisés tenía gloria, pero su gloria era imperfecta, era temporal, tanto como el brillo de su rostro. No así la gloria de la nueva dispensación y del mediador, que ya no es Moisés sino Jesús, cuya gloria contemplamos y reflejamos, dice el apóstol Pablo. Así que en este pasaje Pablo describe el proceso de santificación continua y progresiva que todo creyente puede y debe manifestar. Todos tenemos una meta máxima y es ser como Cristo. Nuestro texto habla de una transformación. El término que utiliza es el mismo que describe la transfiguración del Señor. ¿Se acuerdan cuando en el monte el Señor se transfiguró y dejó por un momento ver lo que había en su interior? Y es el mismo que utiliza Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando dice que no nos debemos adaptar al molde del mundo, sino que tenemos que transformar nuestra forma de pensar. Implica una metamorfosis, un cambio de forma. Allí el Señor tuvo un dramático cambio en su apariencia, dejando ver parte de su gloria a los ojos de los discípulos. Los creyentes deberían demostrar a través de su conducta externa que su naturaleza interior ha sido redimida.
Así que no se refiere a la regeneración, este proceso, que es la regeneración es el nuevo nacimiento, es una obra instantánea, sino que este es un proceso. No es la regeneración lo que está aquí tratando, sino es la santificación, es el desarrollo de esa nueva vida en el creyente. Pablo se incluye en el número, dice nosotros todos. Aún no era perfecto Pablo, y eso lo dice en Filipenses. Sin embargo, Pablo afronta o refiere este proceso como una transformación gradual y continua. Y todo creyente siente la necesidad de ello. Es el proceso por el cual el discípulo de Jesús atraviesa distintas etapas de su crecimiento en la vida cristiana en forma gradual para acercarse a Dios. Comienza allí cuando una persona se rinde a Dios y deja que Él gobierne su vida. Nunca una mariposa querrá volver a arrastrarse en el suelo, ni se imaginaría la mariposa volver a su antigua vida, ni siquiera por un momento. Se trata de una transformación que tiene un modelo. Por eso el apóstol Pablo habla de la gloria del Señor. Él es el modelo. La meta de todo cristiano es ser como Cristo. En el capítulo 8 de Romanos, verso 39, el apóstol dice: a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, hablando de sí mismo, Pablo dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, y aquí está, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Allí está, Él es el modelo. Él es el premio del supremo llamamiento. Y Juan, escribiendo la primera carta, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Seremos semejantes a Él. Él es el modelo, la gloria del Señor. El Señor es glorioso. Tenemos la gloria de su carácter, en cuanto a su pureza, que Él nunca cometió pecado ni se halló engaño en su boca, en cuanto a su obediencia absoluta al Padre, que aprendió la obediencia sujetándose a Él, y su voluntad siempre fue cumplir la voluntad del Padre, la gloria de su amor, que de tal manera su vida entregó, la gloria de su abnegación, que nunca consideró el costo personal, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, pero se mantuvo en silencio, se transformó en varón de dolores, experimentado en quebrantos. La gloria del Señor, la gloria de su carácter. Él es el modelo, el único, el digno, el suficiente. ¿Por qué buscar en otro lugar? Pablo diría que nada en todo el universo tenía nada comparable con hallar a Cristo, conocerle en forma íntima, era la meta mayor que él tenía y que seguramente se le puede proponer a cualquier ser humano. Así que es una transformación que tiene un modelo y que tiene quiénes tienen que producirlo, quiénes son los sujetos que tienen que ser transformados. Allí el apóstol dice: nosotros todos, esto es los creyentes. Miren, hermanos, todos estamos experimentando constantemente cambios en nuestro carácter, acentuándose, confirmándose, tanto para bien o para mal. El incrédulo se prepara ya para ser llevado a su último destino, y el creyente se prepara para estar con Cristo. Y el privilegio es el privilegio de todos, de cada uno de nosotros, es que cada uno de nosotros, todos los creyentes, no importa quiénes sean, no es solo para los apóstoles, los predicadores, los profetas del Antiguo Testamento, los pastores, los maestros, es para todos los creyentes. Todos los creyentes tenemos la posibilidad de ser transformados a la imagen de su Hijo. ¿Saben por qué? Porque, como dice Pablo, todos fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser semejantes a Él. Y eso es lo que nos puede ocurrir en esta vida, no necesariamente cuando Cristo nos venga a buscar. Y por supuesto eso es lo que ocurrirá
finalmente en toda perfección cuando Él nos venga a buscar. Así que tenemos una transformación que se producirá y que se debe producir en todos los creyentes. ¿Cómo se produce esta transformación? Mirándonos en un espejo. Y este espejo, dice, no es otra cosa que la palabra de Dios. Santiago 1:23, así el apóstol dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, de la palabra, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Es en el espejo de la palabra donde nosotros vemos el rostro de Cristo, donde está reproducida fielmente su imagen moral. Y aun cuando nuestra visión no sea perfecta, como dice Pablo en Corintios, ahora vemos por espejo oscuramente, aunque nuestra visión no sea perfecta, porque tampoco seríamos capaces de verle cara a cara, nuestra alcanza esa visión y esa intimidad con Él en la mirada, alcanza para que nuestras vidas sean transformadas. La Biblia es el gran instrumento de santificación. Ella nos enseña, ella nos reprende, ella nos redarguye, ella nos corrige, ella nos inspira. Y en la Biblia, cada una de sus páginas, en cada uno de sus libros, aparece la imagen de Cristo, la figura de Cristo bajo diferentes aspectos. El espejo en el que se mira el creyente es la palabra de Dios. Pero ¿quién es el agente que transforma? Es el Espíritu del Señor. Allí Pablo lo dice, somos transformados como por el Espíritu del Señor. No es la palabra sin el Espíritu, ni es el Espíritu sin la palabra, sino que es el Espíritu por medio de la palabra. La transformación es una obra que hace Dios en nosotros. En la medida en que nosotros miramos en el espejo de la palabra, somos transformados. ¿Y cuál es el obstáculo? Dice, mirando cara a cara, se ha quitado un velo. Hay muchas cosas que muchas veces impiden que nosotros seamos transformados. La ignorancia, el pecado, la preocupación, la ansiedad, el materialismo, la carnalidad. Muchas veces son obstáculos que como velos impiden que podamos mirar la gloria del Señor. Hermanos, miremos al Señor. No apartemos nunca de Él nuestros ojos, a cara descubierta. ¿Saben qué? Nos va a parecer que no avanzamos, como Moisés cuando bajó del monte. Él no se dio cuenta, pero los demás veían el cambio en él. Otros verán el cambio. Y algún día ocurrirá lo que dice el salmista, despertaremos a su semejanza. Hermanos, ¿por qué debemos ser transformados? ¿Por qué debemos? ¿Cuál es el motivo? Porque nosotros nacimos en un mundo que vive a espaldas de Dios. Fuimos educados en un mundo con un sistema de valores contrario a los valores de Dios. Fuimos entrenados para actuar como el mundo con sus valores distorsionados. Y cuando nos convertimos, nuestra manera de pensar respondía al mundo. Pero cuando recibimos a Cristo no se nos lavó el cerebro, no se nos borró la mente. No fuimos formateados o reseteados como una computadora. Todavía traemos los viejos valores, los viejos pensamientos, patrones, estilos de vida que ahora confrontan con la nueva identidad en Cristo. Pero de a poco, progresivamente, a través de este proceso de transformación, vamos dejando la vieja manera de vivir para asumir una nueva vida en Cristo. Hermanos, nunca quitemos nuestros ojos de la meta, del modelo a imitar. Algún día seremos semejantes a Él, seremos como es Él. Pronto nuestra transformación será completa. Mientras tanto sigamos mirando a cara descubierta, quitando el velo del pecado y todo aquello que nos separa de la imagen gloriosa de Cristo, crezcamos en intimidad, imitemos su ejemplo y dejemos que el Espíritu haga su obra silenciosa pero evidente en nosotros. Los demás lo verán cuando permitamos que la palabra y el Espíritu produzcan los cambios de la transformación en nosotros. Cuando preparaba esto me acordé de un coro. Los más grandes se acordarán de un coro que cantábamos hace tiempo atrás. Muy cortito.
pero dice, ser como Cristo, mi solo anhelo es. En mí Él sabe obrar, camino cerca de Él. Ser como Cristo, mi solo anhelo es, y por su Espíritu, como Él, seré. Que el Señor nos bendiga.